Nadie podía entender al multimillonario italiano hasta que entró una camarera y lo cambió todo. ¿Qué pasaría si el hombre más solitario del mundo tuviera todo lo que el dinero puede comprar, pero no pudiera encontrar a nadie que entendiera el lenguaje de su corazón? En el bullicioso corazón de Chicago, donde el viento lleva sueños y decepciones, vivía un hombre que hablaba con números y acuerdos, pero anhelaba algo que ninguna hoja de cálculo podía calcular. Aleandro Moretti poseía la mitad del horizonte de la ciudad, pero su ático se sentía más vacío que el estudio más pequeño. Cada mañana, se sentaba junto a sus ventanales, que iban del suelo al techo, observando a la gente que se apresuraba a las cafeterías y abrazaba a sus seres queridos, preguntándose cómo se sentiría pertenecer a algún lugar. Su acento italiano, impregnado de la calidez del viejo mundo, había sido pulido por años de juntas directivas y adquisiciones hostiles. Pero en esta particular mañana de martes, mientras el otoño teñía la ciudad de tonos dorados y ámbar, Aleandro descubriría que a veces las conexiones más profundas ocurren en los lugares más cotidianos. ¿Desde dónde nos miras esta noche? La rutina de Aleandro era tan precisa como su reloj suizo. Cada mañana a las 7:30, su chofer lo llevaba a Moretti Industries, donde pasaba 14 horas tomando decisiones que afectaban a miles de vidas. A los 42 años, había construido un imperio desde el pequeño restaurante que su abuelo había abierto décadas atrás. Ahora, en lugar de servir pasta casera, se dedicaba a fusiones corporativas y adquisiciones inmobiliarias. Su asistente, la señora Chen, había trabajado para él durante 8 años y todavía lo llamaba señor Moretti con la misma formalidad que el primer día. Los miembros de su junta directiva asentían ante sus propuestas y se reían de sus chistes, pero Alessandro podía ver la intención detrás de sus sonrisas. Necesitaban su dinero, sus contactos, su firma en los contratos. Nadie lo necesitaba. El ático reflejaba a la perfección su aislamiento. Muebles caros en los que nadie se sentaba, una mesa de comedor para 12 personas que nunca había albergado una comida familiar, y paredes cubiertas de premios que parecían más bien lápidas que marcaban una vida no vivida. Su ama de llaves, María, era la única persona que hablaba italiano con él. Pero incluso ella mantenía los límites profesionales, llegando al amanecer y marchándose antes del anochecer. El hermano menor de Aleandro había fallecido en un accidente de coche hacía 15 años, llevándose consigo a la última persona que lo había llamado Ale de verdad. Sus padres habían fallecido cuando tenía 30 años, dejándole el restaurante que había transformado en algo que no reconocerían. A veces, tarde por la noche, se paraba en la cocina y recordaba la voz de su madre llamándolo para que lo ayudara a amasar, sus manos cubiertas de flores guiando las suyas. El punto de quiebre llegó un miércoles por la tarde cuando su abogado lo llamó para hablar sobre otra adquisición. El restaurante de la familia Romano en la Quinta Calle. La voz sonó a través de su teléfono. Llevaban 3 meses de retraso con el alquiler. La oportunidad perfecta para expandir el proyecto de desarrollo Riverside. Aleandro conocía Romanos. Era un local diminuto, encajado entre una librería y una floristería, con manteles a cuadros rojos y fotos de Italia que cubrían cada centímetro de pared. Había pasado por delante innumerables veces, notando cómo los clientes se quedaban en la acera después, como reacios a abandonar el calor del interior. Señor, debería proceder con la compra, insistió su abogado. Aleandro se encontró dudando. El restaurante Romano le recordaba algo que había perdido, algo que sentía esencial pero sin nombre. Déjeme pensarlo, dijo. Palabras que nunca habían salido de sus labios en un contexto empresarial. Esa noche, en lugar de su ruta habitual a casa, Alessandro le pidió a su chofer que parara en Romanos. A través de la ventana, observó a familias compartiendo comidas, vio a una pareja de ancianos tomados de la mano sobre una mesa de madera desgastada. Notó cómo el personal de pesas se movía con genuino cuidado en lugar de eficiencia ensayada. Una joven de cabello castaño rojizo atendía a una mesa de adolescentes, riéndose de algo que uno de ellos dijo. Su sonrisa era espontánea, genuina, de una manera que le oprimió el pecho con una emoción que no podía identificar.
Mientras su coche arrancaba, Alessandro se dio cuenta de que acababa de descubrir algo más valioso que cualquier adquisición de propiedad. Había encontrado un lugar donde la gente aún conectaba, donde existía la calidez sin agenda. Pero mañana su firma podría terminar. El peso de esa responsabilidad se sentía más pesado que cualquier decisión empresarial que hubiera afrontado, y por primera vez en años, Alessandro no estaba seguro de cuál era la decisión correcta. El sueño eludió a Alessandro esa noche. Se encontró de pie junto a su ventana a las 3 de la mañana, contemplando las luces de la ciudad y pensando en el calor que había presenciado. En Romanos, al amanecer, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. En lugar de enviar a su abogado a gestionar la adquisición, visitaría el restaurante él mismo. El jueves llegó gris y lluvioso, el tipo de clima de Chicago que hace que la gente se apiñe para sentirse más cómoda. Alessandro despidió a su chofer y caminó las últimas 6 manzanas hasta Romanos. Algo que no había hecho en años. La ciudad se sentía diferente a pie de calle, más inmediata, más humana. Podía oler el ajo y el orégano que salían de las rejillas de ventilación de los restaurantes, oír conversaciones en diferentes idiomas, ver los pequeños actos de bondad que se producían entre desconocidos. Romanos era aún más pequeño por dentro de lo que parecía desde la calle. La gente que almorzaba era modesta. Unos cuantos obreros, un anciano leyendo el periódico, 2 mujeres compartiendo lo que parecía un pastel de celebración. Alessandro eligió una mesa en un rincón, agradecido por la penumbra que podría ayudarle a observar sin ser reconocido. La camarera, que se acercó a su mesa, era la misma joven que había visto a través de la ventana. De cerca, era aún más impactante, no por su belleza convencional, sino por una energía que parecía iluminar el espacio a su alrededor. Su etiqueta decía Lucía. «Bienvenido a Romanos», dijo, con un ligero acento neoyorquino en la voz. «Primera vez aquí». Alessandro asintió, sorprendido por la franqueza de su mirada. La mayoría de la gente lo reconocía y se ponía nerviosa o lo ignoraba por completo. Lucía no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente esperó su respuesta con paciente interés. «Sí, primera vez», logró decir. «¿Qué me recomienda?» «Depende de lo que tenga hambre», dijo, y algo en su tono sugería que no solo hablaba de comida. «El oso buco es la especialidad del señor Romano. Lo prepara de la misma manera desde hace 30 años. Pero si busca algo reconfortante, la pasta le traerá todos los buenos recuerdos que haya tenido». Alessandro se encontró sonriendo. Una sonrisa de verdad, no la versión refinada que usaba en las reuniones. «La pasta suena perfecta». Mientras Lucía se alejaba, notó cómo se detenía en cada mesa, cómo recordaba que al anciano le gustaba el parmesano extra, cómo ayudaba a los obreros a navegar entre los nombres italianos del menú. Para ella, esto no era solo un trabajo. Era un cariño hecho visible. Cuando regresó con su sopa, Alessandro quedó impresionado por su sencillez y profundidad. Cada cucharada llevaba capas de sabor que denotaban paciencia y tradición. «Esto es extraordinario», dijo cuando Lucía fue a ver cómo estaba. «El señor Romano aprendió la receta de su abuela en Sicilia», dijo ella, deslizándose en la silla frente a él sin invitación. «Él dice que la comida es solo una excusa para conectar. La verdadera magia ocurre cuando la gente se detiene lo suficiente para saborear no solo lo que hay en el plato, sino lo que hay en el momento. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video». Alessandro se encontró inclinándose hacia adelante. «¿Y qué saboreas en este momento?» Lucía estudió su rostro con sorprendente intensidad. «Soledad», dijo ella en voz baja. «Y posibilidad». Las palabras lo golpearon como un puñetazo, no porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Antes de que pudiera responder, Lucía fue llamada a otra mesa, dejando a Alessandro sentado con la incómoda precisión de su observación. ¿Cómo había podido este desconocido ver a través de años de muros cuidadosamente construidos en una sola conversación?
Aleandro regresó a Romanos al día siguiente y al otro. En cada visita, él y Lucia se encontraban hablando un poco más, compartiendo un poco más. Ella le contó sus sueños de abrir un centro de arteterapia para niños, cómo se había mudado de Brooklyn a Chicago tras la muerte de su padre, cómo trabajar en Romanos la ayudó a sanar un dolor que no podía identificar. Él se encontró compartiendo historias que nunca le había contado a nadie, sobre la risa de su hermano, las cenas dominicales de su madre, el peso de heredar expectativas en lugar de amor. En su cuarta visita, el propio señor Romano salió de la cocina. Era un hombre de unos 70 años, con manos curtidas por décadas de cocina y una mirada que reflejaba amabilidad y cansancio a la vez. «Eres tú quien viene todos los días», dijo, acomodándose en la silla junto a Aleandro. «La comida es excepcional», respondió Alessandro. Romano lo observó atentamente. «Lucia dice que haces buenas preguntas. Es una chica inteligente, sabe leer bien a la gente. Pero me pregunto, ¿qué quiere un hombre con un traje de $1000 en un lugar como el mío?» La franqueza pilló a Aleandro desprevenido. En su mundo, todos abordaban las conversaciones difíciles de forma indirecta, a través de abogados e intermediarios. «A veces las cosas caras no sacian el hambre», dijo finalmente. Romano asintió lentamente. «Mi abuelo solía decir que algunas hambres solo se pueden saciar volviendo a casa. Pero el hogar no es un lugar. Es la gente que te ve y decide quedarse de todos modos». Su conversación fue interrumpida por Lucia, que se acercó corriendo, pálida. «Señor Romano, hay un hombre del banco. Dice que necesitamos hablar en privado». Aleandro observó cómo los hombros de Romano se hundían como si un gran peso los hubiera cargado. El banquero, un hombre delgado y nervioso, extendió papeles sobre la mesa y habló con el tono mesurado de quien dicta una sentencia de muerte. 3 meses de retraso en el alquiler, intereses que se acumulan a diario, aviso final de desalojo. «Llevo 30 años en este barrio», dijo Romano con voz firme. «A pesar de las circunstancias. Vi crecer a familias, celebré aniversarios, consolé a la gente en sus pérdidas. Este lugar no es solo un restaurante». «Lo entiendo, señor, pero los negocios son los negocios», respondió el banquero con fingida compasión. «El edificio se ha vendido a Moretti Industries. Querrán comenzar la renovación en 30 días». Aleandro sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Su propia firma era la responsable de este momento. Su propia codicia disfrazada de perspicacia empresarial. Vio a Lucia poner una mano protectora sobre el hombro de Romano. Vio la silenciosa devastación en los ojos del anciano. «Tiene que haber algo que podamos hacer», dijo Lucía. «Este lugar le importa a la gente». El banquero negó con la cabeza. «Los nuevos propietarios quieren construir condominios de lujo. Ofrecen un valor justo de mercado por los activos comerciales, pero el contrato de arrendamiento termina de todas formas». Tras la marcha del banquero, el restaurante se sumió en un silencio atónito. Los clientes habituales parecían presentir que algo andaba mal. Sus conversaciones eran más contenidas, sus risas forzadas. Aleandro se quedó paralizado, viendo cómo se desvanecía la vida de un lugar que le había brindado una conexión humana más genuina en 4 días que la que había experimentado en años. ¿Te has enfrentado alguna vez a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Mientras Lucía empezaba a apilar sillas y Romano se retiraba a su cocina, Alessandro se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada que definiría no solo su imperio empresarial, sino su alma. Podía guardar silencio, dejar que la adquisición siguiera adelante y regresar a su aislado ático. O podía encontrar el coraje para revelar quién era realmente y arriesgarlo todo. Su privacidad, su distancia cuidadosamente mantenida y posiblemente las únicas relaciones auténticas que había encontrado en décadas. Esa noche, Alexander no pudo evitar para siempre la imagen del cierre de Romanos. Caminó por las calles de Chicago hasta el amanecer, lidiando con una decisión que parecía más importante que cualquier fusión o adquisición. Por la mañana, supo lo que tenía que hacer sin importar las consecuencias.
Llegó a Romanos antes de la hora de apertura y encontró a Lucia preparando las mesas. Su movimiento era más lento de lo habitual, agobiada por las noticias de ayer. Al verlo, esbozó una sonrisa triste. Seguimos sirviendo el desayuno si quieres tu mesa de la esquina de siempre. Lucia, dijo con la voz tensa por la emoción. Necesito decirte algo. Ella levantó la vista, tal vez percibiendo algo diferente en su tono. ¿Qué pasa? Me llamo Alexander Moretti. Por un momento, no reaccionó. Entonces lo reconoció, y su rostro recorrió una serie de emociones. Sorpresa, confusión y, finalmente, algo que parecía traición. Tú eres quien compra el edificio. Sí. Llevas días aquí sentado, escuchándonos preocuparnos por perder nuestra casa, y eres tú quien nos la quita. Su voz era baja, pero Alessandro podía oír el dolor que sentía. No lo sabía, dijo rápidamente. Cuando firmé esos papeles, esto era solo otra adquisición de propiedad. Nunca lo imaginé, señaló el restaurante. Nunca lo imaginé. Romano salió de la cocina, atraído por sus voces alzadas. Cuando Lucía le explicó quién era Aleandro en realidad, el rostro del hombre se endureció. Así que nos has estado estudiando, descubriendo nuestras debilidades. No, dijo Alessandro, con la desesperación impregnada en su voz. Tienes que entenderlo. Vine a ver qué compraba, pero me quedé porque encontré algo que había estado buscando toda mi vida. Este lugar, ustedes dos, me mostraron lo que me estaba perdiendo. Qué lindas palabras, dijo Romano con amargura. Pero al fin y al cabo, seguimos perdiéndolo todo. Aleandro metió la mano en su chaqueta, sacó el teléfono y marcó a su abogado con las manos temblorosas. David, soy Aleandro. Necesito que canceles la adquisición de Romano inmediatamente. Sí, sé lo que significa para el proyecto. Cancélalo de todas formas. Colgó y miró sus caras de asombro. El edificio es suyo, señor Romano. Haré que mis abogados arreglen su compra al precio de costo con las condiciones de financiamiento que necesite. No entiendo, susurró Lucía. Alessandro se sentó pesadamente, repentinamente exhausto. Hace 3 meses, tenía todo lo que creía querer. Dinero, poder, respeto. Pero me moría por dentro, y ni siquiera lo sabía. Entonces entré en este lugar y recordé lo que se sentía ser humano. Romano lo observó durante un largo momento. Esto no es una obra de caridad, ¿verdad? No está tratando de comprar el perdón. No, dijo Aleandro. Estoy tratando de salvar el primer lugar que se sintió como mi hogar en 20 años. Estoy tratando de proteger a las personas que me enseñaron que la conexión importa más que los márgenes de ganancia. Si ha disfrutado de esta historia, suscríbase a nuestro canal para más historias conmovedoras. Lucía se sentó lentamente frente a él. ¿Qué sucede? ¿Ahora? Ahora decides si puedes perdonarme por casi destruir algo hermoso, dijo Aleandro. Y yo descubriré cómo ser el tipo de hombre que merece ser parte de algo como esto. Romano guardó silencio durante varios minutos y luego regresó a su cocina. Cuando regresó, Ned traía 3 tazas de café y un plato de pasteles. Mi abuela siempre decía que las mejores conversaciones ocurren alrededor de la comida, dijo, acomodándose en su silla. Así que, hablemos de lo que viene después. 6 meses después, Romanos prosperaba de maneras que no tenían nada que ver con el dinero de Alessandro, y mucho que ver con una esperanza renovada. El restaurante se había convertido en un lugar de encuentro del barrio en el sentido más estricto, con Aleandro trabajando discretamente entre bastidores para implementar un programa de arteterapia infantil que Lucía dirigía 3 noches a la semana. Alessandro se había mudado de su ático estéril a un modesto apartamento a 2 cuadras de distancia, lo suficientemente cerca como para caminar hasta Romanos cada mañana para tomar un café y leer el periódico. La proximidad
No se trataba de conveniencia. Se trataba de pertenencia. Por primera vez desde la infancia, se despertó sabiendo que tenía un lugar a donde ir donde la gente estaba. Realmente me alegraba verlo. Romano se había convertido en la figura paterna que Aleandro había perdido años atrás, enseñándole recetas familiares mientras trabajaban codo con codo en la cocina durante las tardes tranquilas. Cocinar es como la vida, decía Romano, viendo a Alessandro luchar con la textura perfecta para la masa de pasta. No se puede apresurar, no se puede forzar, y los mejores resultados se obtienen con paciencia y cuidado. La relación con Lucía había evolucionado lentamente, basándose en la conversación compartida y el respeto mutuo en lugar de grandes gestos. Habían aprendido a navegar la complejidad de su pasado y sus decisiones actuales, encontrando puntos en común en su compromiso compartido con la comunidad a la que Romano servía. Aleandro había descubierto que el amor, el verdadero amor, no se trataba de posesión ni control. Se trataba de crear espacio para que alguien más floreciera. La transformación no estuvo exenta de desafíos. Algunos de los antiguos socios comerciales de Aleandro cuestionaron su cordura, calificando su decisión de alejarse del acuerdo de desarrollo, una debilidad. Los miembros de la junta directiva se preocupaban por su juicio, aunque su empresa seguía prosperando gracias a las prácticas de liderazgo más éticas que él había implementado. Pero Aleandro había aprendido a medir el éxito de otra manera. En lugar de contar las ganancias, contaba la cantidad de sonrisas genuinas que recibía cada día, la profundidad de las conversaciones con personas que conocían su historia y decidieron quedarse de todos modos. Una noche, cuando Outem regresaba a Chicago, Alessandro se encontró en la misma mesa de la esquina donde había comenzado este viaje. Romano estaba entrenando a su sobrino en la cocina, asegurándose de que las recetas y las tradiciones continuaran. Lucía estaba ayudando a una tímida niña de 8 años a crear un cuadro de su familia. El programa de arteterapia se había expandido más allá de las expectativas de todos. ¿Sabes qué? Creo, dijo Lucía, deslizándose en el asiento frente a él, como solía hacer en los momentos de tranquilidad. ¿Qué es eso? Creo que a veces tenemos que perder todo lo que creíamos querer para encontrar todo lo que realmente necesitamos. Aleandro asintió, entendiendo exactamente a qué se refería. Su vida era más pequeña ahora en términos de lujo y poder, pero infinitamente más grande en términos de propósito y conexión. Había aprendido que la verdadera riqueza no radicaba en lo que uno podía adquirir, sino en lo que estaba dispuesto a compartir, lo que era lo suficientemente valiente para proteger y en quien elegía convertirse cuando nadie lo veía. A medida que la noche se acercaba al final y los últimos clientes se quedaban tomando su café, Aleandro sintió una profunda satisfacción que ningún negocio le había proporcionado jamás. Para eso había construido su abuelo el restaurante original. No solo para servir comida, sino para servir a la comunidad, para crear un lugar donde las personas pudieran encontrarse entre sí y consigo mismas. Si te gustó esta historia, por favor, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras como esta. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir que, a veces, las adquisiciones más importantes de la vida no se pueden comprar. Solo se pueden conseguir con valentía, autenticidad y la disposición a elegir el amor por encima de la soledad.